Entonces, tenemos el concepto, la anécdota, como primer nivel narrativo, que está compuesto por la respuesta a esas simples preguntas. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo y dónde lo hace? ¿Cómo hace o le ocurren las cosas? ¿Y ¿Y por por qué? qué? Esa es la reflexión. Cuando Gabriel García Márquez está conversando en un libro que se llama El olor de la guayaba, no recuerdo con quién que conversa, un periodista, le dice que él lamenta que su novela más reconocida sea Cien años de soledad, porque es una novela que es pura anécdota y casi nada de reflexión. Uno dirá, Cien años de soledad, la gran novela. Después le voy a mandar un videito que hable un poco de ella, un video corto que encontré, porque la entrevista dura 42 minutos, más larga es, para que vean un poco de eso, de Cien años de soledad. Los que lo han leído, los que no lo han leído, pues no vean el video aún, porque él sale explicando un poco de eso, de por qué la anécdota, que en apariencia es más importante, para el autor real, el verdadero creador, o la persona, como decía Rilke, que ahora vamos a hablar un poco de Rilke, no la llena la anécdota. Porque la anécdota, por lo regular, tú la recibes, te inspiras. Oh, pero mira, voy a escribir de esto. O conoces una situación que te hace escribir, y Shakespeare, quizá el autor reconocido que más lo hacía, tú coges la situación de otro sitio y ya. Y entonces yo voy a escribir de tal cosa. Pero literalmente de algo que alguien ya escribió. Yo voy a hacer una película sobre este tema, pero literalmente de un tema que ya lo viste en otra película. Pero tu reflexión es distinta a la de aquel autor. Entonces el proyecto que tú sacas al mercado, al poner al público en contacto, es único. Y entonces ahí caemos en lo que Rilke les decía, que él se lo dijo íntimamente a un joven escritor. Y lo único que yo no he leído es los poemas del joven escritor, del joven poeta. Pero de que he leído esa carta de Rilke varias veces y trato de que la gente la lea. A ver, ¿quién es el primero que quiere decirnos un poco la carta? De la leyeron todos, creo, porque las reflexiones parecían muy personales. No la recuerdan ni la tienen por ahí. Yo tengo la mía por aquí, pero... Yo tengo la mía también por aquí, pero no me quiera tirar de nuevo al medio. No, yo tampoco. Me quedo acostumbrado. Yo hablo de la mía primero. Bueno, Abril. Bueno, yo realmente hablo de la carta o de mi reflexión. No, vamos a mencionar un poquito la carta, pero es breve porque ya te la leímos y fue recientemente. Y queremos saber tu reflexión. Ok. Yo sé, quizás los otros que no. Bueno, mi reflexión era básicamente que... Pero tiene un poquito de la carta para ponernos al día. La carta es la primera carta que Rilke le escribe a un joven poeta. ¿Cuál es el problema del joven poeta? Él quiere saber si sus poemas son buenos. O sea, quiere su opinión. Y entonces Rilke básicamente le dice que el problema que él tiene en sus poemas es la misma razón por la que él le escribe. Le dice que sus poemas no son suficientemente como que genuinos, que no son de su corazón, que no son íntimos, básicamente, como que de él, que tienen que salir de él. Y que eso se ve preguntando a una persona que no lo conoce, sus buenos o no, muchas otras personas. Y preguntarle a otras Estoy personas. de acuerdo con lo de confirmar lo de la carta, de no ponernos de acuerdo para cumplir todos con ese acuerdo, no que uno lo acepte y otro no, porque de lo contrario estamos trabajando en desventaja. También recordar nosotros que nosotros tenemos que... Abril. Sí.
que básicamente lo que yo estaba diciendo era que yo no me encuentro en la misma posición que Rick, que quizás su posición aplique más a la poesía, pero que cuando yo estaba pensando desde ese punto de vista en el ámbito del guión, yo sentía como que eso era muy limitante, cuando él dice que todo tiene que salir de ti, cuando él dice que no es bueno, como que no es bueno preguntarle a otras personas, o como que si mientras más íntimo sea, mientras más como genuinamente de ti salga, menos tú vas a querer enseñarle a otras personas, o menos tú te vas a sentir inseguro. Y no sé, o sea, yo siento que es todo lo contrario, quizá, o sea, que mientras como más íntimo sea algo, tú lo más probable es que te sientas quizá más inseguro al respecto, y que es bueno como que coger de otros actores, como que tomar de otras personas. En mi reflexión, yo menciono a Tarantino de que él, por ejemplo, es muy reconocido por eso, de que él coge de muchas cosas. O sea, una película que parece que fue nada más él que la vio. Y él es muy reconocido por eso. O sea, que yo he visto como videos que hablan de él y dicen que él va como un artista y que también hay que saber hacer eso. Y que yo tampoco creo que esté mal enseñarle a otras personas, porque así tú puedes tener otra perspectiva, así tú puedes mejorar también. Por ejemplo, cuando la gente escribe un libro, muchas veces lo enseñan primero. Y no sé, como que siento que es una versión muy idealizada. Como que yo no hablé de lo más importante de mi reflexión ahora, pero yo creo que no es como nacer con eso, como dice Rilke, que es como que tú tienes que pensar que te morirías si tú no lo haces, o como que eso. Yo siento que es más que como quererlo mucho, como que tú querer mucho hacerlo, lograrlo, como que poner de tu parte, como que tú saber que tú podrías hacer otra cosa y sin embargo tú sigas eligiendo que tú lo vas a hacer. Más o menos. Si hubiera escuchado mejor, si te hubiéramos visto, pero te van a tener que buscar su foto por lo menos, porque así hablándole al nombre, o escuchando el nombre nada más, se pone un poco... No sé si ustedes vieron 2001, pues deberían verlo. Bueno, Odisea espacial. Odisea de Stanley. Stanley Kubrick, sí, que Uf, habla, tiene así el monolito como el contacto. La cámara, lo que pasa es que se me olvidó, porque yo estaba en otra clase antes de esta y era un lío, un problema. Sí, por esas cosas pasa. No, pero no es siempre. ¿No? Por ejemplo, Lucía quería peinarse antes de poner la cámara. Más o menos, más o menos. Profe, Pero, ¿puedo sí. Vamos. acerca de la reflexión? La verdad es que yo personalmente soy poetisa y para mí, o sea, yo me identifiqué bastante con la carta. Yo sentí como que si esa carta estuviera dirigida hacia mí y yo sentí como que, mierda, realmente hay que leer esa carta porque eso ayuda muchísimo a uno no solamente a hacer poemas, sino también a que cuando uno hable desde el alma y uno sepa que lo que uno está diciendo es lo que uno realmente siente. Y, por ejemplo, hay una parte en la que dice que el poeta debe de ofrecer al receptor una imagen de su vida, sus tristezas y sus anhelos. Es básicamente, durante toda la historia de la humanidad, hemos visto que los poetas reflejan en sus escritos básicamente lo que está pasando en el momento, lo que está pasando en sus vidas. O sea que realmente hay que reflejar una imagen de la vida del poeta. Y por eso yo me identifiqué bastante con esa reflexión. Y por eso yo creo que como que se sintió, mi reflexión se sintió mucho, porque yo me identifiqué muchísimo con la carta. Eso no quita, Abril, que tu opinión es totalmente válida, porque yo les pedí su opinión personal. ¿Qué la carta les provocó? O sea, Lucía dice, desde mi experiencia como poeta joven, o poetisa joven, yo entiendo que me hablaron a mí, y tú, Abril, dices, no, pero desde mi experiencia como escritora joven, yo siento que no me lo dije, esto que le está diciendo a este joven no es a mí que me lo dice. Sí, porque yo dije como que quizás para la poesía es diferente, pero como yo no escribo poesía, interesan son, o sea, cuentos o guiones, o sea, como que no... La prosa. La prosa. Que viene
porque son cosas distintas desde el principio. Una vez la poesía y otra es la prosa. Y la experiencia vital de escribirlas y de leerlas y de disfrutarlas o rechazarlas es distinta. Pero en la esencia, lo que dice Enrique, él está en lo correcto y resultó, ya así, no es comprobado porque en aspectos subjetivos la comparación científica es imposible de lograr. Pero resultó que ya jugamos muchas cosas de las que Enrique hablaba. Desde la vida del poeta son ciertas para la vida de cualquier artista. Vale. El problema. Utilizan los pobres, que solo puedo ver que sabe su origen. Profesor. Que tenemos todo lo que Vamos, necesitamos. O sea, alguna de las cosas que me gustó que mencionó fue que decía que no es pobre. ¿Qué necesita bien que necesita? Porque la habla bien. Que básicamente todo lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros. Y que si nos pusiesen en un lugar sin poder ver o escuchar, nosotros podríamos utilizar nuestras experiencias, vidas, nuestros sentimientos, ya conocemos, para crear, para pasar algo. Y él le dice, el son los problemas. Sí. Bueno. Profe, queda mi punto de vista. Ok. Voy a pasar porque yo veo que el enfoque que dicen de ustedes, del joven, pues, entonces habla sobre el luto y de una película alternativa, no decirle no de la película, o solamente con ver la temática. En lo que hablando de sí, es muy general. Aquí los puntos directores deciden destacarlo. Entonces, que ella habla sobre eso, que para un artista es muy complicado conseguir una identidad propia, o decir, yo hago cosas de esa manera, y que es complicado. Yo nada más sobre eso. Y que para buscar una inspiración, o ya poder así, crear su carácter, o su vida como artista, es su infancia, porque ese es el momento más importante de la vida de cada humano, donde se forman sus valores, sus creencias. Lo primero que aprende a cambiar, pero en continuación, él dice eso para que uno entre sí y se pregunte, ¿cómo yo creo las cosas? Porque muchas veces cuando uno ve a un grande así, como tal vez un autor lo vea bien, puede estar imitando, pero él no estaba creando su vida como artista. ¿Me entiendes lo que yo digo? Sí. Mira todo también. Bueno, yo creo que el problema del joven poeta era que quería complacer mucho al público. Él buscaba mucho la aprobación de la gente, pero él no se aprobaba a sí mismo, porque se supone que todo el artista se debe conocer, tiene que conocer su punto débil, su punto fuerte, su sentimiento más oscuro. Si un artista posee eso y no lo refleja en su obra de arte, entonces no estaría haciendo arte, porque se supone que cada obra de arte tiene una esencia propia, que es la esencia del creador. Independientemente de que yo tome un tema cotidiano, por ejemplo el amor, que es un tema universal, no porque sea un tema común, que todo el mundo conoce, significa que mi obra tenga que parecer a las demás. Se supone que yo como creadora de un poema o una canción o lo que sea, hay algo en esa obra que la hace diferente a las demás, aunque tengan un tema en común. Entonces yo siento que eso es lo que, ese es el consejo, como que se conociera a sí mismo y si se la pregunta de qué él estaba haciendo arte, decir el kit, como dice la quilla del asunto, lo que la movía, porque volvemos a caer en la importancia del propósito. Rilke no le escribe a todo el mundo, él escribe a esta persona. Lo que sucede es que lo que él escribe es válido para el que quiera aprender sobre sí mismo, porque el consejo definitivo de Rilke es, cuando tú te conozcas y hagas tus obras, no necesitarás que te las reconozcan, porque tú te vas a reconocer en ellas. Al final es lo que le está pidiendo al joven, que sea feliz. Me dirán, profesor, pero los artistas infelices son los que hacen las mejores obras. Y ese es un tema que se puede debatir. Yo recuerdo a mi profesor de literatura, que nos lo debatía siempre. Él decía, sí, yo escribo mejor cuando me pasa algo malo, pero reviso mejor lo que escribí cuando estoy contento, feliz y sin hambre. No sé. Esa cosa influye. De primera instancia, quizá la inspiración me la trae el dolor. Pero la revisión de eso que yo escribí, no la puedo hacer quizás bajo la influencia del dolor. Ya tengo que esperar que llegue el consuelo antes de poder revisar eso. Además, el punto que nos trae a esta clase, que es la introducción a la semiótica, si el público no acepta lo que yo digo, ¿de quién es la culpa? ¿Del público o mía? Del público. Pero a veces eso es lo que Rilke le pide al que determine. Y eso es creo que el consejo más importante. ¿Hasta dónde lo que yo digo me vale? Si me vale a mí y no le vale al público, hay un problema de comunicación. Pero si tampoco me vale a mí,
Si lo que yo digo tampoco tendría valor para mí, porque eso lo voy a pedir al público que le dedique su tiempo. Entonces, eso era lo que Rilke le pedía al joven. Primero conócete, luego haz obras en las que tú te reconozcas, y entonces, cuando el público se enfrente con ellas, ya no te va a importar, pero el público tampoco va a perder su tiempo. Porque, como hoy nos ha comprobado un virus, todos los seres humanos somos iguales. Pues el virus le dio al príncipe Carlos, él no se murió. El virus le dio a René Rodríguez Soriano, un escritor dominicano, este sí se murió, aún siendo más joven que el príncipe Carlos, quizá tuvo peor condición de salud o no recibió el medicamento más adecuado, etc. Pero les dio a ambos igual, en el mismo mes, en el mes de marzo. ¿Pero por qué? Porque todos los seres somos iguales. Entonces, a través de la historia... Sí, por eso fue una brisa. A través de la historia, los seres humanos nos hemos contado las mismas cosas, porque los seres humanos seguimos siendo iguales. Lo que ha cambiado no es el quién, ha cambiado el tiempo y el espacio, algunas circunstancias del cómo. Hoy tenemos tecnología, pero antes la gente se reunía a conversar. Hoy las historias le llegan por internet a la gente, pero antes la gente iba al teatro a verlas. No son las historias que han cambiado, y son las personas que cuentan esas historias. Son simplemente las circunstancias. Entonces, hoy, el tema del amor, que tiene la misma importancia que tuvo en la época de Shakespeare, o más antes aún, en la época de Dante, o la que tenía para los taínos, que se la cantaban en sus areitos. El tema de la desigualdad social sigue siendo igual de importante, aunque los taínos lo resolvían por medio de un sistema de castas parecido al feudalismo, donde daba el cacique, la gente cercana al cacique, y los brujos, y todo lo demás estaban por debajo, y no se podía subir, porque el cacique era por herencia, pero el problema de desigualdad era el mismo. Los que estaban abajo no querían estar ahí. Sentían Profe, siendo engañados. ¿Usted considera que con el tema del amor, la gente en la actualidad es igual de romántica a que en los tiempos de Shakespeare? No, es menos romántica, que eso fue lo que Abril vio. Rilke es más romántico que lo que somos nosotros ahora. La gente es menos romántica, pero el amor sigue siendo igual de importante, aunque lo que hay es menos romance. Pero es que también el romance antes era como que más necesario, por así decirlo, porque la vida de las era más necesario, porque la vida de las personas era diferente, por así decirlo. O sea, como que se necesitaba más romance para llegar a objetivos que no son quizás tan importantes ahora, o que no igual. O sí, sea, pero cuando yo de historia del cine, yo explico por qué. Explico ese cambio del romanticismo a la época moderna, etc. Hay un porqué que se ha determinado para esas cosas. Y no es que no es equivocado. ¿Por qué la gente era más romántica antes? Hay una explicación. Y luego también, ¿qué significa romance? No sé si ustedes conocen de dónde viene la palabra. No. Los romances, miren, los romances eran unas historias que se contaba, tú sabes, Ricky. No, pero por el nombre digo yo que de Roma. De romano. Se contaban durante el tiempo del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, cuando estaba ya en decadencia, y entonces eran unas historias que se contaban libremente. A diferencia de las otras grandes historias que se contaban, que eran las historias de la Biblia y las historias de la mitología, estas historias no podían cambiarse, mientras que los romances sí se cambiaban. Eran más libres. El narrador, el autor de los romances, podía jugar con ellos. Con la Biblia no se podía jugar, porque es un libro sagrado, y con la mitología tampoco, porque eso no variaba. Eran cosas históricas. Narraciones incluso que la Biblia ni siquiera eran históricas, eran narraciones sagradas. Pero cuando vienen los románticos, comienzan a contar historias que no están en la Biblia, que no están en la mitología, y le dan un giro más libre. Y entonces aparece el gran tema
de los romances, que es el amor, por el cual nosotros ahora entendemos que la palabra romance es igual a amoroso. Pero la romance viene de que era libre. Y cuando los autores del siglo XIX querían ser románticos, lo que decían era, libertad, dadme libertad o mátame, o dadme la muerte. Era, yo quiero contarme la historia como yo quiera. Pero ¿cómo la quería la gente? Bueno, como él estaba en su momento. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy, como ya tenemos libertad, como ya ese no es el problema, ahora nosotros contamos diferente. Porque ya nadie, cuando te va a hacer una historia, no te cuenta una historia sagrada, o sí, todavía si la persona es religiosa así ocurre, o no, tampoco, ya la mitología está muy lejos, ya ni siquiera la conocemos, ya tienen que contarnos la entera. Si yo le digo quién es Ariadna, tendré quizá me diga, no, por eso no sé quién es. ¿Alguien sabe quién es Ariadna? ¿Y Afrodita? No. Sí. ¿A Lucía quién sabe? Afrodita, la diosa griega. ¿Quién es Afrodita? Del amor, de la fertilidad, de la sexualidad, Ajá. de la belleza. Ajá. ¿De cuál belleza? Porque había dos bellezas. Apolo también era el dios de un tipo de belleza. De la belleza física carnal. La voluptuosa, exacto, la carnal. La voluptuosa. O sea, la belleza de Afrodita no era la belleza de las flores. Era la belleza que tenía el cuerpo humano. Ok. Ya, se me está acabando el tiempo otra vez. Ahora que la clase está poniéndose... ¿Ya que ahora se acaba esta clase, Pupu? No, la clase se supone que es hasta las 6, o sea que nos quedaría uno... Pero que nosotros siempre tratamos... Bueno, ahora vamos a tratar de que pueda entrar a la aula virtual y hacer parte del foro por ahí. Pero que todavía no pasamos el primer nivel. Yo quería que fuéramos al segundo. Y la parte del romanticismo, bien interesante para eso. Para el segundo nivel. Entonces, Pero que a mí me interesa mucho escucharlo a ustedes, porque creo que es una forma muy buena de que aprendamos. De ahora vayan asentando los conocimientos, viéndolos. Tú decías Lucía y después abrir. Lucía y después abrir. que entonces solo para hoy, ok, solamente para hoy hay un foro. No, nosotros podemos seguir, porque en realidad yo creo que quería que hiciéramos y tenía ahí en la computadora para compartir la pantalla un poco de la... Pero lo que estamos haciendo es muy importante, que determinemos los valores, los niveles narrativos, que nos vayamos aprendiéndolos, porque luego vamos a darle mucho uso y el público los conoce, el público los percibe pero no los conoce, pero se supone que nosotros como creadores, como narradores, sí los conozcamos, no solo los percibamos. Ya la anécdota yo creo que sí, que ya está más sentada. Ya sabemos lo que Sí. es, poner ejemplos. Entonces el segundo nivel es el drama. Es un nivel muy, muy, muy importante. El conflicto. Y es entonces más delicado, aunque Aristóteles lo tiene bien explicado y el trabajo de los narradores ha sido constante sobre el drama y nosotros lo entendemos porque lo vivimos. El conflicto. Pero yo quiero ver si... No sé, vamos a ver con la anécdota, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Yo lamento los que no vinieron. ¿No? Todo va bien. ¿Hay alguna asignación? Va a haber, yo no le he dado aún. Bueno, yo no sé lo que ustedes hablaron al principio de la clase porque yo no estaba aquí, pero yo lo voy a ver después, pero Sí, ahora el video ya yo creo que está, déjame ver si ya lo tengo. Sí, ya lo tengo grabado para subirlo casi ahora. No lo voy a subir. Sí, hablamos de la anécdota. Tenemos que encontrar el sentido a la anécdota. ¿Qué es esto? Y pusimos ejemplo, construimos una pequeña anécdota de Ashley y María, que se levantaron, a Brian también se levantó, se despertó hoy en la mañana y fue a cepillarse. Aunque como por ejemplo, María no fue en la mañana, María fue a la 1:30. ustedes están hablando como de los niveles, por ejemplo, que tiene que, vamos a decir que cuentan una historia y la anécdota sería lo que pasa, cómo llegaron de punto A a punto B, básicamente. Como No que solo eso, ese es el cómo, es uno de los componentes, son varios componentes, está el quién, que son los personajes protagónicos. Brian, dinos nosotros, de los componentes. ¿Quién, dónde
¿Cuándo? Es el espacio en el cual la historia se desenvuelve. Cuándo es el tiempo en que esta se desenvuelve. También su duración. ¿No? O sea, no es igual un relato de 1 minuto que una serie de 24 capítulos. Pero lo que yo me refería, como que cuando llegan a punto A a punto B, por ejemplo, un ejemplo de una película, la primera que se me ocurre, Mother, por ejemplo, o no sé si, déjame ver, la primera que se me ocurre, Mother, de Aronofsky, ¿verdad? Que la anécdota sería, por ejemplo, de... No, pero no da cuenta que hay algunos aquí que no lo han visto. Se me ocurre, una película, dígame una película. Titanic, que todos hemos visto. Y el que no la ha visto ya no la quiere ver. Bueno, pero es que, no Titanic, sé. Sí, tiene una anécdota. Pero yo puse como que Mother de ejemplo, porque la anécdota sería como lo que pasa, ¿verdad? Pero entonces lo que pasa con ese Aronofsky es que él está jugando con el nivel narrativo en esa película. Y cuando la definimos en el Cine Club, la debatimos luego, hace unas semanas, el chico se divertía mucho con eso, como él juega con el nivel narrativo y no hemos llegado a ellos. ¿Sabes? Entonces Mother... Todo el mundo vio Parasite, ¿verdad? No, tampoco. Lucía no la ha visto, creo. No sé, yo estoy inventando. Parasite. Pero Titanic sí, todos la vimos, Titanic. Bueno, o sea, yo digo que lo que pasa, de que ya se sube, que se sería como puntualmente lo que ocurre, ¿verdad? Pero yo creo que quería decir como que si los otros niveles se refieren no a lo que enseñan, sino a lo que quieren decir, como al subtexto, como a lo más profundo, como que no lo que pasó, sino lo que ellos intentaron expresar más allá de lo que pasó. Sí, pero no te adelante, no te preocupes, que es cierto, es todo eso, pero lo vamos viendo nivel por nivel. No te preocupes que ahora en la página yo voy a subir un poco en el Saber Más, unos enlaces y unos textos que pueden ayudarlo. Pero yo quiero que lo vayamos paso a paso para que lo aprendamos bien. Mira, en la anécdota es lo más sencillo. ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo le pasa? Y hay una parte muy importante que fue lo que vimos hoy, porque era tan importante eso. ¿Por qué pasa? Es una anécdota muy corriente, la gente te la cuenta sin preocuparse por el por qué. Bueno, ¿tú supiste lo que le pasó a fulana? ¿Y qué es eso, Ashley? Cuando viene alguien a decirte eso, ¿tú supiste lo que le pasó a fulana? ¿Qué es? Un chisme. Exacto, un chisme. Y esa es la anécdota más sencilla de todas. Un chisme. Y ella mira el chisme así. María, yo te vi. Allí. ¿En dónde? Allí. ¿Cuándo? ¿Y por qué tú me lo dices? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú sabes que yo te vi? Ya, esa es la anécdota sin el por qué. Al final de cuentas no le dice nada. Ahora, ¿qué hace la gente con el chisme? La gente le pone su por qué. ¿Y dónde fue que el profe la vio? María. Ay, María, yo ¿Y qué ella estaba haciendo ahí? Ay, no puedes, tú la conoces a María. Comienza el chisme, la gente le pone el por qué. Y fíjate, otro ejemplo que yo le doy a los chicos, el ejemplo de cuando un video se viraliza. Uno que yo le puse hace ya yo creo que hace como 2 años, un grupo muy bueno que teníamos, yo lo quiero mucho a ellos. Y le puse esta anécdota que había ocurrido. Hay un video de un carrito, una guaguita de esta japonesa que le decimos platanera, y hay un gato que sale corriendo de esa guaguita como una cosa, pero un gato, y la guaguita explota. Entonces el video se viralizó, ya ustedes no lo vieron, porque hace creo que fue en el 2019, 2018, ustedes no lo vieron ese video seguro. El video se viralizó, la guaguita está ahí, el gato sale corriendo, un gato negro así, o oscuro, porque mi celular es blanco y negro, yo nunca lo he visto a colores, el video, y explota la guagua. Entonces la gente comienza a decir en los comentarios que ese gato es del diablo, que el gato es una bruja, que el gato es esto, que el gato que yo, comienzan a decir unos cuentos. Pero nosotros sabemos, una persona que piensa, a poner el porqué, que el gato salió corriendo porque él estaba acostado debajo del vehículo y cuando el tanque de gas sonó, el ruido lo asustó y el gato salió corriendo. El gato no, yo no creo en brujos, no sé si habrá, pero yo no creo en ellos. Y no creo que los gatos sean de brujos tampoco. Sí, María. Yo no sé si aquí llegaron a ver 1000 maneras de morir. Yo creo que sí, todo el mundo. Sí, todo el mundo. Ese fue como lo más popular en ese año. Sí, yo siento que eso es un ejemplo, porque es que en 1000 maneras de morir no te contaban la historia y ya, ellos te decían el por qué pasó esto, por qué pasó lo otro,
cómo se desencadenaba cada cosa. Eso era un super programa, ese programa, Sí. y los tipos debajo del agua, y los tipos del tren. No te ponían solamente la anécdota. Entonces te dejaban ir construyendo partes de la anécdota. ¿Y qué pasó al final? Entonces cortaban a los anuncios. Y uno esperando ahí. Y se salvó el tipo. Y siempre se salvaban, porque ajá. Pero uno como que nunca se lo quería que se iban a salvar. La gente del incendio, no sé si se acuerdan de esa, los que van en un carro y hay un incendio forestal. Ya no se olvida, porque la televisión pasa eso, la televisión es muy inmediata, no se olvida de las cosas. Pero esto es la anécdota sin el propósito, es un carro que explota, pero segundos antes un gato ha salido debajo del carro corriendo. Y entonces la gente le pone la reflexión. Y eso, los videos virales, son todos videos virales con comentarios. Ningún video se viraliza sin un comentario. Porque nosotros como seres vivos necesitamos el propósito de los relatos. Ningún video se viraliza sin comentario. Hagan la prueba. Busquen el que está más viral en la red social que esté. Y seguro tiene un comentario. O este video que mandan a la gente, que el video que van a borrar ahora. Velo antes de que lo borren. Sí. No se viraliza sin comentario el video, porque queremos el propósito. Porque lo necesitamos. Ya se sabe por qué, cuando en la clase le damos la pizarra, que son 2 horas corridas, se lo explico, también se toma su tiempo para entenderlo, no se preocupe. Pero es así. Sin el propósito, las anécdotas no llegan.